Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Nuestros Génesis. ¿Sabías que existen muchos génesis? Y cómo estos influencian nuestro estilo de vida presente. La mayoría de nosotros conocemos solo este. Y es el Génesis que encontramos según las escrituras judeo-hebreas. Y cuando leemos el primer capítulo, el primer versículo, las primeras 3 palabras, nos dice, en esta versión que tengo la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio Dios creó. Cuando uno estudia y busca la etimología, el origen y el significado de estas primeras 3 palabras en su lengua hebrea, aramea hebrea, uno lee Bereshit bara Elohim. Y te quiero compartir parte del significado, especialmente de esta primera palabra, Bereshit. Y te comparto. Bereshit dice en un comienzo. Es como decir, el significado es en un comienzo. ¿Y a qué suena eso? Cuenta la historia en un comienzo. Es como decir cuando uno comienza a escuchar una nueva historia y la comienzan así. ¿Cuándo? En este principio. Y por eso Génesis. Génesis viene a ser, como he comentado en otros videos, el principio, la literatura significativa para un pueblo. Y voy a dejar unas notas y vamos a ver en este video otro Génesis y voy a compartir cierta literatura como Génesis de otra cultura que considero significativa. Una, por cómo históricamente antecedió esta literatura. Y la segunda, ¿por qué la considero significativa e importante? Porque vamos a ver que comparte el mismo espíritu o esencia o mismo sentir que desde el oriente hasta el occidente podemos comprender la realidad de nuestros Génesis y el énfasis de estas historias por lo que contienen, por lo que conllevan. Así que continúo. Tengo aquí estas notas. Bereshit en un comienzo. Cuenta la historia en un comienzo. Bereshit, o cuando ya empezó algo. Y todo esto como definiciones de esta palabra hebrea aramea, Bereshit. También tengo que empezó el Génesis, un comienzo de nuevas historias para distinguir a un pueblo de otros pueblos y sus Génesis. Por eso vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, también vemos Bereshit bara Elohim. Elohim, y es significante esta palabra, porque Elohim significa dioses, plural. En nuestra Biblia la tenemos como Dios, singular. Y algo significativo es que cuando uno mira Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿qué nos dice? Hagamos, plural. Cuando nosotros miramos los Génesis de otras naciones, pueblos y lenguas, entonces nos ayudará a comprender mejor por qué las escrituras judeo-hebreas, el Tanakh, la Torah, tiene 2 historias de la creación. Génesis capítulo 1, versículos del 1 hasta Génesis capítulo 2, versículo 3,
cuentan una historia de creación. Y en esa historia vemos, como nos dice, los dioses. ¿Por qué? ¿Qué esto significa? ¿Qué esto nos puede enseñar? ¿Cómo los judeo-hebreos interpretan su Génesis? Y vemos la segunda historia de creación desde Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y ahí vemos el comienzo del Dios, de la literatura judeo-hebrea. El Señor, Yahweh, Jehová, el Dios de la literatura judeo-hebrea. Significativo. Vemos esa realidad. Entonces, cuando leemos cuando leemos Deuteronomio capítulo 33, verso 4, nos dice, Moisés nos dio la instrucción del Señor, que es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. Y por eso, tengamos eso en mente, que esta literatura, y vamos a decirlo hasta, y aquí estamos hasta Mateo, el Nuevo Testamento. Digamos que lo que se llama el Tanakh, o lo que llamamos Viejo Testamento, como nos vemos en Deuteronomio, Moisés nos dio la ley, Moisés nos dio la instrucción del Señor, que es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. Y por eso, como les decía, este tipo de literatura, entonces, este Génesis, un comienzo. ¿El comienzo de quién? De este pueblo. Y por eso su Dios, por eso su elección, por eso su pacto, por eso sus mandamientos, por eso sus estatutos, por eso sus promesas, porque es su Génesis. Cuando vemos otros Génesis, entonces entendemos mejor la historia. Continúo. También cuando leemos Isaías capítulo 43, versículos 12 y 13. Y lo voy a leer rapidito. Y también tengo Isaías capítulo 49, verso 6. Son versículos que considero importantes porque nos revelan o nos ayudan a entender el proceso de estas historias y tienen una dirección. Desde que estas historias se crearon, tienen unos objetivos, un fin. Por eso vemos, como decir, las historias desde su Génesis, diríamos hasta Malaquías, pero vemos entonces la realidad de nuestro presente. Uno puede decir, wow, se están cumpliendo para este pueblo, que estas historias representan, que la era mesiánica representa. Estaremos viviendo la era mesiánica y nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos, no lo vemos, no lo percibimos, pero según ellos y sus historias, sí estamos viviendo su era mesiánica de acuerdo a sus objetivos, dirección y de acuerdo a sus historias, su Génesis. Y nosotros, porque como hemos sido formalizados a través de religión y tradición, interpretamos Génesis de otra forma, que eso naturalmente entonces nos mantiene entretenidos en otras ideas, ignorantes de la verdad histórica, ignorantes de la verdad que estos cuentos contienen, y como parte del camino, de la trayectoria, de la historia
de este pueblo que hoy es una nación global, universal o mundialmente bien empoderada. Y por eso, desde sus cuentos, desde sus historias, desde su génesis hasta nuestro presente, la realidad como huella en todas las áreas de nuestro mundo presente. ¿Qué nos enseñan estas historias? Entonces, cuando leemos a Isaías 42, 12, una página más, 42, 12 y 13, nos dice que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza, el Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Isaías 40, no, estaba leyendo Isaías 42 y es Isaías 43. Vamos uno más. Isaías 43, 12 y 13. Aquí en vivo y a todo color. Gracias por tu paciencia. Y aquí vamos, Isaías capítulo 43, 12 y 13. Dice, primero predije tu rescate. Voy a leer desde el 11 porque lo considero interesante. Dice, yo soy el Señor. Recuerden, aquí estamos viendo la literatura judeo-hebrea. Entonces el Dios de la literatura desde Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, como les decía, Yahweh, el Señor, Jehová y todos los nombres que describen la deidad de la literatura y del pueblo judeo-hebreo. Por eso aquí la deidad dice, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Pausa. Este es el versículo 11. Pero lo significativo es conocer que su Dios, que Dios representa y significa para este pueblo y nación. Porque cuando uno conoce, entonces, como vamos a ver breve, están describiendo una realidad eterna, universal, una verdad de la vida como ley a través de la humanidad entera, que es siempre presente y que a través de su tradición, su cultura, le han dado una interpretación o definición, y por eso estas historias, sus historias, y por eso entonces su Dios, su nombre, sus cualidades, sus características, sus atributos y todo lo que eso representa. Entonces por eso, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Versículo 12, primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Y el último versículo que quiero leer es Isaías capítulo 49, versículo 6. Y este nos dice, 49:6 dice, Él dice, refiriéndose de nuevo en contexto según al Señor, Él dice, harás algo, como decir, le está diciendo a su siervo, a su hijo, a Jacob, Israel, ¿ves? Al pueblo, en representación de Israel o de Jacob, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles
y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Y esto es significativo porque es como uno preguntarse, ¿qué quiere decir que te haré luz para los gentiles? Y como nos dice, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Cuando procuramos conocer y del punto de vista interpretativo de ellos, eso tiene que ver con la realidad, una interna, para expresarlo externamente. La salvación en el sentido de el ser humano en un estado de plenitud. Para entonces, según sus historias, principios, valores, dirección, objetivos, entonces la comunión en el sentido de corporación, la unión en esfuerzos para progresivamente lograr en el mundo natural los objetivos materiales necesarios para también los logros. Y como nos dice ahí, ¿ves? Y ser luz para los gentiles y llevar mi salvación a los confines de la tierra. Espiritualmente esto tiene un significado interno para este pueblo. Naturalmente esto tiene un significado exterior, material para este pueblo. Y cuando vemos en nuestro presente el estado material de este pueblo y nación alrededor del mundo, podemos ver cómo están alumbrando en la mayoría de las áreas de influencia de la vida de seres humanos alrededor del mundo entero. ¿Qué esto nos enseña? Entonces, continúo. Veamos Génesis antes de Génesis. Vamos a ver algunas no de las historias. Lo que voy a compartir es entonces para que tú hagas tu asignación también. Indagues en YouTube, indagues en Google y puedas buscar los Génesis que antecedieron este Génesis. Y comenzamos con los Génesis de la India, Génesis hindú. Si aquí tenemos literatura, ¿qué tipo de literatura comenzó desde el Oriente con historias similares a la de Génesis? Creación, un Dios, una realidad universal. Hay historias que otras naciones, pueblos, lenguas tengan que comparten eso. Entonces busca, sí las hay y tienen literatura, así como tenemos la Biblia, las historias del pueblo judeo-hebreo en literatura y su Génesis, así otras naciones, lenguas que antecedieron estas historias las tienen. Entonces, como dije, hindú, Génesis budista o el budismo, y estos son algunos, no todos. Génesis taoísta, Génesis de Persa, Génesis de Sumeria, Génesis de Babilonia, Génesis de Mesopotamia, Génesis de Egipcio, Génesis de los cananeos, Génesis de los grecos romanos. Tenemos todos esos Génesis como historia y en historias que antecedieron este Génesis. Y después tenemos el Génesis de los hebreos, Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, o Dios creó en el principio. ¿Cómo leímos al principio? Vemos que históricamente hay muchos Génesis, y por eso el título de este video, nuestros Génesis. Porque entonces cuando miramos a otros Génesis,
¿Cuál era el contenido antes de este Génesis? ¿Cuál era el énfasis? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuál era el Dios? ¿Cuál era la ley? ¿Cómo se reveló Dios? ¿Existía Dios? ¿No existía? ¿Cuál era el Dios? ¿Cuáles eran sus estatutos, sus objetivos? Y todo esto nos ayudará a entender la historia y el contexto en que vivimos. Y estas historias. Te comparto y voy a hablar del Génesis hindú. Cuando miramos en el Chandogya, y lo voy a dejar aquí en las notas y en la descripción, Chandogya Upanishad. Y aquí lo tenemos, la literatura hindú, los Upanishads. Upanishad significa upa, acércate, ni, siéntate, sha, escucha, Upanishad. Acércate, siéntate y escucha. ¿Y qué vas a escuchar? Los Upanishads declaran como literatura inspirada por Dios. El énfasis es conocer que la esencia universal, la realidad o verdad única y absoluta que llamamos Dios, es una. Y es una contigo y conmigo y con todos. Y esa sabiduría, como Génesis, como principio, como un comienzo, como historias de la humanidad, antecede Génesis de la Biblia. Entonces, cuando miramos, lo tengo aquí, no lo voy a leer porque este es en inglés y lo voy a leer aquí en español. El Chandogya Upanishad dice Om. Comienza con esto, con la palabra Om. ¿Qué significa la palabra Om? Dios. Inclusive, ellos cuando dicen Dios, cuando dicen, primero respiran Om. Y en esa, es como decir, en esa fuerza, ¿ves? En ese aire que va a salir, Om, y en esa vibración, describen la realidad universal y la realidad universal que nos ha brindado vida a través del oxígeno y del aire. Y por eso, interesante. Om, Dios, es el universo entero. Om es en verdad el universo entero. Y ese versículo, como les dije, en los Upanishads es uno de muchos. Ahora quiero leer lo que en el Bhagavad Gita, y aquí los he comentado mucho, solo que en el Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 17 y 18, nos dice, soy el Padre de este universo. Y aquí en el Bhagavad Gita, quien está hablando a Arjuna es Krishna. Y Krishna, como le he dicho, representa al Señor, a Dios. Como les he dicho, Krishna aquí representa lo que Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice. La imagen visible del Dios invisible. Y le está, ¿ves?, iluminando, revelando la realidad y esencia de Dios. ¿Dónde es? Dentro de Él. Aquí, ¿quién está hablando? Krishna. ¿Y qué dice? Capítulo 9, versículos 17 y 18. Dice, yo soy el Padre de este universo y también su antepasado. Soy la madre y el creador de todo. Soy el objeto del conocimiento, el purificador, la mística palabra Om. Está diciendo, soy el Señor,
Soy Dios. Soy la esencia. Vemos en Juan capítulo 10, versículo 30, a Cristo, ¿ves? En el caso de los evangelios, Cristo diciendo lo mismo. Yo y el Padre, uno somos. Y aquí este principio espiritual, como un génesis, como nuestro génesis que nos brinda luz, iluminación, entendimiento para comprender la historia y un mensaje en la historia, una verdad espiritual que considero significativa y que nos ayuda a entender las historias en la Biblia, tanto del pueblo judeo hebreo como llamaríamos Tanaj o Viejo Testamento, pero más aún mi énfasis y el énfasis de este canal aquí en YouTube, Universidad Cristo. Mi énfasis es las enseñanzas como evangelio, como esa buena noticia. El fin es comprender esa buena noticia universal, espiritual, siempre presente para que hoy o en ese momento, tiempo, día, ilumine nuestra conciencia y ser a entender y desear vivir por tal comprensión, tal iluminación de esta verdad espiritual, de este génesis, nuestros génesis. Entonces, continúo. El purificador, la mística palabra Om, y asimismo los 3 Vedas. Vedas son también literatura inspirada, y Veda significa conocimiento, y los Vedas expresan el conocimiento de Dios, y por eso los Upanishads están interpretando el conocimiento de Dios, como decir, en otras formas y grados. Y por eso el Bhagavad Gita está continuando expresando la revelación y conocimiento de Dios a través de poemas, a través de historias. No eventos históricos reales, cuentos históricos, pero poderosos para despertar la conciencia del ser humano siempre. Por eso son enseñanzas eternas, espirituales, para despertar ese nuevo espíritu dentro del ser humano y que lo motive a cambiar, a vivir por unos nuevos objetivos, claro, directo, presente. Y de eso se trata todo eso. Eso continúa. El versículo 18 nos dice, soy el camino. Mira esto, soy el camino. Krishna hablando, soy el camino. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús Cristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí tenemos en el Génesis espiritual universal el mismo mensaje desde su origen, diciéndonos, soy el camino y el maestro que en silencio vigila. Soy el camino y el maestro que en silencio vigila. Soy tu amigo y tu refugio, así como tu morada de paz. Soy el principio, medio y fin de todas las cosas. Su semilla de eternidad, su tesoro supremo. Y vemos
estas verdades como el Génesis hindú, que nos revela la esencia de Dios como creador, como la fuente o el efecto y la causa, bueno, como la causa del mundo universo que es, y nosotros en vida vemos como el efecto, esta vida y todo lo que es el resultado de esta realidad y verdad absoluta, universal, eterna. Y por eso, conociendo los Génesis, nuestros Génesis en la historia, nos ayudan a comprender el mensaje, la enseñanza espiritual. Este otro viene a ser, y esto lo voy a leer de aquí, esto se llama el Krishna Yajurveda Kataka Samhita, versículo 12:5, el 27:1, y también en el Krishna Yajurveda Kata Pistada Samhita, versículo 42:1. Esto es lengua hindúa y es también el idioma sánscrito que estoy tratando de leer, así que con mucho respeto y perdón, pero haciendo lo mejor posible. Pero el fin es que es otra escritura y la quiero leer. Y dice, en su escritura traducida al español, en el principio era Prajapati. ¿Y qué era Prajapati? Escucha, en el principio era Prajapati. ¿Y qué es Prajapati? Dios. Con él estaba el verbo. Y el verbo era verdaderamente el Brahman supremo. Y Brahman significa Dios también. Prajapati, aquí, ok, ahí termina porque entonces lo que empecé a leer es en el idioma sánscrito, pero mira lo que dice. Esta escritura tiene fecha de 1200 a 800 años antes de la era común. Es como decir, antes de Cristo. Esta escritura, lo que acabo de leer, en el principio era Prajapati, en el principio era Dios, el creador, con él estaba el verbo, y el verbo era verdaderamente el Brahman supremo. En otras palabras, para ilustrar una imagen que nos ayude a ver, ¿ves? A comprender lo que esto está diciendo. ¿Quién era? Como nos dice, en el principio era Dios, el Señor. Y después nos dice el creador, con él estaba el verbo. Y en esta historia, ¿quién es el verbo? Krishna. Y vemos que en los evangelios, en el evangelio de Juan, como vamos a ver, ¿quién era el verbo que estaba con Dios? Cristo. ¿Qué coincidencia? Krishna, Cristo. Cuando uno busca la etimología de estas 3 letras, Kri, en griego, busca las cualidades descriptivas. Es más, aquí yo tengo la lista y déjame leerte en un segundito, y lo he hecho en otros videos. Porque será cuando aquí estamos. ¿Ves? Kri. ¿Y qué significa? Significa hacer, acción, hecho, acto, esfuerzo, lograr, causa, efecto, sobrellevar, reparar, comenzar, preparar, ordenar, liberar, practicar, adorar, manifestar, hacer público, cambiar, anunciar, explicar, unificar, hacer bien, pulir, refinar, hacer elegante, perfeccionar, obedecer, motivar. Y cuando uno busca Cristo,
o Cristos. Lo tienden a escribir con K, dependiendo de qué librería. Todo esto lo considero importante, como les he dicho, no por enaltecer o glorificar que una tradición es mejor que otra, no, con el fin de la educación, de aprender. Yo lo considero interesante, conocer de la historia y conocer las enseñanzas espirituales que antecedieron esta, porque esta fue la que me influenció desde que nací. No sé si te influenció a ti, pero es conocer cómo el génesis de esta no vino a ser idea o inspiración de personas, sino las ideas e inspiraciones de estas personas vinieron de otras fuentes, de otras personas, pueblos y naciones, con un mensaje universal, con un mensaje eterno, con un mensaje espiritual. Y por eso vemos aquí un nuevo comienzo y cambios. Por eso vemos, como les dije en este versículo, en el principio era Prayapati, Dios. ¿Dónde está eso? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo para ya ir terminando. No en Primera de Juan, sino en el Evangelio según Juan. ¿Y qué nos dice? Aquí decía, según la escritura hindúa, en el principio era Prayapati, Dios el creador, con él estaba el verbo y el verbo era verdaderamente el Brahman supremo. Y como les decía, en la representación, ¿qué nos está diciendo? Que él es uno en esta ilustración. Lo que pasa es que en la Biblia, ¿ves? Nosotros no tenemos imágenes. La Biblia está llena de imágenes que uno las tiene que tratar de visualizar. ¿Cuántas veces nos dice en el mismo Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 y vi esta señal en el cielo, a una mujer vestida del sol, con 2 estrellas en su cabeza y con la luna debajo de sus pies, a punto de dar a luz. Y vi a un dragón, ¿ves? Y Miguel luchó contra el dragón, Miguel y sus imágenes, pero nosotros no tenemos ilustraciones así que nos ayude y más que nos diga, oh, esa ilustración realmente esto lo que significa, ¿ves? Lo que personifica en la ilustración, en la historia, en el poema, en la metáfora o en la parábola es esto. Nosotros no tenemos eso. Nosotros lo que tenemos son letras y llenas del mismo tipo de literatura que vemos que los antecedió. Y nosotros tratamos de, basado a nuestra fe y teología, imaginarnos y tratar de identificar, bueno, pues ese gran dragón es aquel, o esa bestia va a ser aquel de Rusia o el otro de China, y tratar de hoy en día identificar todas esas ilustraciones que tenemos alrededor de la Biblia, especialmente Apocalipsis y a través de los evangelios. Toda la Biblia está llena de imágenes, ilustraciones. ¿Y qué hacemos hoy en día? Tratar de decir, bueno, pues eso es esto, y China y Rusia basado a los eventos que están sucediendo hoy. Basado a las Olimpiadas, ayer fue la clausura, salieron un montón de imágenes ahí, pues ya se está, no sé si has visto, no he visto videos hoy de personas diciendo, pero cuando las Olimpiadas comenzaron, que si hubo un caballo que estaba corriendo, pues ya eso está hablando ahí de el capítulo 6 de Apocalipsis, los caballos y el caballo, ¿cuál era el color? El color amarillo.
el caballo pálido, ¿qué eso representa? A ver si pasado a los eventos estamos tratando de interpretar historias de nuestro pasado. Y si conocemos mejor nuestro pasado, como nuestro Génesis, porque son nuestros Génesis. Todas estas historias, por ser espirituales, contienen enseñanzas que nos podrían ayudar a entender estos Génesis que nos han influenciado. Y por eso cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Aquí en mi Biblia tiene un pequeño título como prólogo y que dice, Cristo, la palabra eterna. Que es similar. Krishna, el verbo eterno. Y nuevamente el énfasis es crecer en el entendimiento entonces de qué esto significa. Por eso, a través de este canal con más de 500 videos, poco a poco vamos compartiendo estas verdades de la historia para que nos ayuden en nuestro contexto y nuestro presente a ver cómo los génesis nuestros, los génesis de nuestra vida, los génesis de nuestra historia, las historias que naciones, pueblos y lenguas han creado nos influencian nuestra vida y influencian nuestro presente. Y por eso procurar conocer el significado. Y como les decía, aquí en este canal tengo muchos diferentes temas en relación a, si buscas y entras en el canal, puedes ver una multitud de diferentes temas. Y cuando ves algún video en la carátula que estoy con esto, pues va a ser un tema en relación a lo que el Bhagavad Gita enseña. Pero muchos de los videos comparto la esencia del mensaje. Y es comprender la Biblia, comprender los evangelios, porque mi énfasis es el Nuevo Testamento. Mi énfasis es el mensaje de Cristo. Y es entender a Cristo filtrado a través del Espíritu eterno. No en el entendimiento de una religión o tradición como religión, como interpretan estas historias. Y por eso se va a requerir tiempo. Tiempo en uno poder indagar y conocer cómo estas historias se formaron, qué los personajes en la historia representan, por qué la historia tiene la letra. Y la letra entonces puede contar un cuento, pero la enseñanza espiritual está en la interpretación o en el conocimiento del significado de lo que los personajes representan. Es como decir en esta historia que Krishna representa a Dios, al espíritu de la vida. Representa a la ley siempre presente de justicia, de verdad. Por eso la luz representa la luz. Es como decir, uno entra a un cuarto oscuro y cuando uno no ve nada dentro del cuarto oscuro, imagínate qué sucede en ese instante que uno prende la luz. Esa misma ilustración
de prender la luz en un cuarto, que entonces iluminaría todo y uno puede ver con claridad los objetos, lo que hay, si hay algo en el piso, si uno puede caminar o no, todo eso. Asimismo, este tipo de enseñanzas espiritualmente nos quieren ayudar a encender esta luz, y es la luz de el conocimiento que causa el entendimiento, que resulta en la comprensión, y entonces nos da más luz para entender el mensaje, un mensaje espiritual que esta literatura contiene, y que en nuestro presente nos sirva para la aplicación de estas verdades espirituales. Y en esa aplicación, ¿ves? En ese entendimiento, en ese proceso natural, que yo con mis más de 500 videos, yo no puedo causar en ti la iluminación. Yo no puedo causar en ti esa revelación. Eso te toca a ti, y solamente lo puedes hacer tú, porque esa es la experiencia de vida interna en ti. De ese momento que se te ilumina, se te revela, ¿ves? Ese velo de ignorancia se te remueve dentro de ti, y ahí puedes ver como cuando uno enciende la luz en el cuarto, que desaparece en la oscuridad, ¿ves? Desaparece la ignorancia que uno tenía. Yo te puedo traer a conocer de los génesis, nuestro génesis de la historia, pero en tu indagación personal causaría esa revelación, en tu investigación de estas verdades espirituales. Y por eso es para comparar, porque yo considero que a través de la historia nos está compartiendo un mensaje significativo, universal, eterno, de vida, de bien. Y más a través de los evangelios, a través del Nuevo Testamento, la vida de Pablo. ¿Ves? Es como decir, ¿cómo sería nuestra comprensión de los evangelios y Nuevo Testamento si los filtráramos como desde el origen? Esta literatura espiritual significó y significa, si usáramos la misma metodología para interpretar estas historias. No literalmente como eventos históricos que sucedieron, sino literalmente en el sentido que es un género de literatura poética, simbólica, metafórica, y que contienen unas enseñanzas significativas y poderosas. Pero la letra, ¿ves? Las enseñanzas que estamos viendo ahí, como las estamos leyendo, es como en el video de ayer, cuando la Biblia habla, porque del corazón salen. Cuando la Biblia está hablando del corazón, no te está hablando de tu corazón, te está hablando de tu mente. También cuando la Biblia dice, si tu ojo es bueno, no te está hablando de tu ojo, te está hablando también de tu mente. A eso me refiero, que si entendemos el significado del lenguaje por ser un género de literatura poética, al igual que toda la literatura que ha antecedido por miles de años, como les dije, se me cayó uno. La literatura de Sumeria, de Babilonia, de los cananeos, de los egipcios, de los de Mesopotamia, de los de Persa, de los hindúes, de los taoístas, de los budistas, de los grecorromanos. Todo el tipo de literatura es simbólica. ¿Y por qué esta es la única que tiene que ser literal, verdadera, histórica? Porque así es como lo creemos. Y necesitamos conocer la verdad
de nuestros génesis. En conclusión, nuestros génesis es eterno. Y aquí lo tengo en singular. Nuestro génesis es eterno, es espiritual y es universal. Así debemos reconocerlo y comprenderlo. Esto nos ayudará a entender cómo a través de la historia hasta nuestro presente, la verdad que llamamos Dios se interpreta y se vive. Por eso vemos a través del Tanakh, de lo que llamamos Viejo Testamento, la interpretación de esta ley eterna siempre presente según esta cultura y nación, pueblo judeo-hebreo, a través de la vasta literatura que ellos contienen y a través de sus diferentes, como decir, llamaríamos denominaciones, como decir los asíricos, los ortodoxos, los ya sean fundamentalistas o cabalistas. Los cabalistas también interpretan lo que es Zohar, el Merkabah, y ves, tienen como decir diferentes interpretaciones de esta ley eterna como Dios. Y por eso cuando vemos los nombres de su Dios, ¿qué representa? Como los objetivos por el cual vivir, para el cumplimiento de su promesa, la tierra prometida. Una realidad que para ellos interpretativamente tiene que ver con un bienestar interno primero. Para segundo, el bienestar externo. Y ese bienestar en comunión y corporación unos con otros. Y en este caso, ellos, su pueblo, sus escrituras. Y por eso, para ellos, su tiempo o era mesiánica, viviendo el tiempo mesiánico hoy, porque el Mesías está presente. Y según su literatura, ¿quién es el Mesías? Ellos, en su literatura, cada uno de ellos representan a un ungido de Dios. Y corporativamente ves el Jacob, el Israel. ¿Ves? De un hombre, la historia, el cuento de un hombre, Abraham. Te haré padre de naciones. De un hombre en su historia, en sus cuentos, la nación. Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, ahora tu nombre será Israel. ¿Y quién es el Mesías presente? Según ellos, su interpretación, ellos. Por eso, conocer cómo estos Génesis influencian nuestro presente. Porque ¿de dónde vino nuestra educación? ¿De dónde vienen nuestros trabajos? ¿De dónde viene nuestro entretenimiento? ¿De dónde viene nuestra tecnología, ciencia? ¿De dónde viene nuestra salud? ¿De dónde vienen nuestras comidas? ¿De dónde vienen nuestros recreos y entretenimientos? ¿De dónde vienen nuestros sistemas monetarios? ¿A quiénes nosotros le pagamos todo tipo de contribuciones? ¿A quiénes le hacemos los pagos de las casas y todo? Mira a ver quiénes están en posiciones por sus enseñanzas en lugares altos. Tú serás la cabeza, tú prestarás y no te prestarán.
Vemos cómo nos influencia. Por eso considero nuestro Génesis significativo, para que en el mismo contexto, al crecer en el entendimiento de estas verdades espirituales, crezcamos en el entendimiento y vivamos lo que nos resta de vida, por lo que los evangelios y Nuevo Testamento también nos quiere ilustrar y nos quiere ayudar a crecer en el entendimiento de estas verdades espirituales para que formen en nuestro presente la vida, el carácter y para ello la conciencia que se requiere a través del tiempo. ¿Ves? A través, como decía ahorita, yo no puedo darles esa revelación, eso te toca a ti, pero ¿qué sucedería en ti cuando esa revelación, entendimiento, esa nueva mente por la comprensión que estás teniendo de la vida en tu presente, te motive a vivir de una forma balanceada, perfecta, a vivir tu Edén aquí en la tierra, a vivir tu reino de los cielos aquí en la tierra, en lo que te resta de vida, a tener tu paz, tu felicidad genuina, auténtica, en medio de todas las situaciones del mundo presente, de situaciones inesperadas, de situaciones difíciles, de situaciones trágicas, de situaciones buenas, que uno pueda dentro de su ser decir: todo lo puedo en Cristo, ¿ves? Porque en Cristo, en esta verdad, en esta fuerza, me ha ayudado a iluminar mi presente, mi mundo, ese cuarto oscuro, ese ser ignorante. Ahora puedo ver todo lo divino, lo eterno y esta verdad universal. El reino de Dios en ti y en cada uno de nosotros. Y esa verdad es nuestra vida, es nuestra luz, nuestra lámpara, es nuestra mente formada para caminar en esa verdad siempre y disfrutar todo lo que nos queda de vida. Por eso, nuestros Génesis, porque influencian nuestro estilo de vida presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.